Los invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo número 5 y en el día de hoy vamos a hacer la exposición del versículo número 1 al versículo número 10. En esta ocasión le he decidido poner al sermón Jesucristo nuestro Rey y sumo sacerdote. Jesucristo nuestro Rey y sumo sacerdote. En el día de hoy vamos a considerar 3 características que tenía que tener el sumo sacerdote. Número 1, vamos a ver su humanidad. 2, vamos a ver que este sumo sacerdote no se podía elegir a sí mismo, entonces vamos a ver la elección divina para este oficio de sacerdote, la elección divina para el oficio para este oficio de sacerdote. Y 3, lo digo despacio por si quieren anotar, porque ya después voy a empezar a hablar más rápido. Y punto número 3, la solidaridad que él tenía que tener, o yo le podría decir voy a usar una palabra que después le voy a explicar en el griego lo que significa, pero quizás nosotros los podemos entender como la empatía, que yo tiene otra palabra después, pero vamos a ponerle la solidaridad que él tenía, o esa identificación con el pueblo al cual iba a representar. ¿Sí? Si se puede entender de alguna forma. Después lo vamos a explicar el punto 3. O sea, no tenía que ser ni muy duro, así, pecadores, miles de pecadores, pero tampoco tenía que ser muy blando. Así, pecaste, no pasa nada. Pero para eso él tenía que identificarse. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a poder ver estas 3 características del Señor Jesucristo. Y vamos a empezar primero miren, a mí no sé si me da tiempo de estar leyendo punto por punto, ¿sí? Pero con la ayuda del Señor vamos a ver si podemos ver un poco a grandes rasgos. Dicho esto, vamos a empezar un poco la exposición del versículo número 1, ¿sí? Vamos a ver ahora, estuvimos viendo que Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a Josué también, y ahora vamos a ver que Jesucristo es superior en el sentido a Aarón, muy bien, o sea, el sumo sacerdote, ¿no? Y dice así, versículo número 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces vamos a empezar a desmenuzar ese versículo número 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Acá tenemos muchísimo, hubiera hablado mucho tiempo en este solo versículo. Pero en la época de antes que viniera el Señor Jesucristo, o sea, usted sabe que el Señor los escogía a estos sumos sacerdotes vamos a decir, de la línea que venían de Aarón, ¿sí? No tengo el tiempo que quisiera. Si ustedes quieren ir, pueden ir a Éxodo 28 y 29, Levítico 8, para poder ver un poco sobre esta elección que se hacía. En Éxodo 28, versículo 1 al 29, van a encontrar cómo Dios era el que seleccionaba a los sumos sacerdotes o los que iban a venir de la tribu de Leví, ¿sí? Es lo mismo, amado, escuchen, no es el ejemplo, pero es casi lo mismo de hoy. Podríamos decir cuando un pastor no se hace estudiando un seminario de 4 años, o estudiando libros reformados o otras cosas. Lo mismo, esta elección, vamos a ver, esta elección era divina de parte de Dios. Es lo mismo que yo le diga a usted que un pastor, una persona se levanta, aunque tenga la buena intención, un hermanito, y diga que va a hacer un seminario y con eso él va a ser pastor. No se trata de que el sentimiento, tiene que haber una elección divina. Y para esta elección, o sea, Dios mismo es el que seleccionaba a estas personas que iban a ser el sumo sacerdote. Lo mismo, vamos a ver dentro de un rato, que así mismo fue constituido. Pero ese es el punto número 2 que vamos a considerar dentro de un rato. Entonces era necesario que el Hijo de Dios se encarnara. ¿Para qué? Amados, para que fuera nuestro mediador.
como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5. Entonces, es por eso que podemos entrar ahora al lugar santísimo, como vimos el domingo pasado. ¿Por qué? Porque al estar unidos con Jesucristo, con esa afiliación, tenemos libre acceso al Padre. Ahora, para esto, amado, ¿qué pasaba? Tenía que estar identificado con nosotros. Escuche lo que le voy a decir porque esto es muy importante. Tenemos que ver ahora, ya estuvimos hablando, creo que en el capítulo 2, versículo número 17, si no me equivoco, denme un segundo que lo chequeo. A ver, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser, escuche, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, por lo cual debía ser en todo, hablando de Jesucristo, semejante a sus hermanos. En la kenosis, Filipenses 2, 6, ¿se acuerdan que dice que 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero hasta ahí nomás. ¿Por qué? Como hombre, porque, amado, un animalito, aunque en esa época, en su gracia y en su misericordia, Dios proveyó, hasta que viniera Jesucristo, el sistema sacrificial de animales. Esto cubría momentáneamente, calmaba momentáneamente la ira de Dios, pero no la, vamos a decir, seguía estando la culpa de pecado porque vez tras vez tenían que hacerlo. Sí, pero ¿por qué era un hombre? Bueno, porque el hombre, amado, es que había pecado contra Dios. ¿Sí? Ahora Jesucristo tenía que venir también y tenía que encarnarse. Eso ya lo vimos un poco en el capítulo número 2, vimos un poco de la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Debía ser un hombre, tomado de entre los hombres. ¿Por qué? Porque este hombre, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, usted ve que tenían como unas cositas, como unas piedritas acá, y cerca de su corazón. ¿Por qué? Acá en el tórax. Porque lo llevaba al pueblo en el mismo corazón de él, y los representaba a él. Los llevaba siempre ahí. Así el sumo sacerdote lo mismo. El sumo sacerdote era, vamos a decir, este sumo sacerdote era, podríamos decir, un tipo de lo que iba a ser el verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que iba a quitar los pecados del mundo. Entonces, punto número 1, tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, amado, representaba al pueblo de Dios. ¿Sí? Podríamos decir, cuando hablamos del profeta, el profeta era el que venía de parte de Dios hacia el pueblo a hablarle, de transmitirle un mensaje. Pero el sumo sacerdote, amado, era el representante del pueblo de Dios para con Dios. Para que lo puedan entender, era un mediador. ¿Sí? Él tenía que hacer sacrificios para poder... ¿Por qué? Miren ustedes. Bueno, a causa del pecado, el hombre está separado de Dios. Necesita un mediador. Y este sumo sacerdote, por medio de esos sacrificios que se hacían ahí, que dice que es constituido a favor de los hombres, o sea, en representación de nosotros, ¿sí? Fíjese, ¿para qué? Para que en esa época representara ofrenda y sacrificio por los pecados. Amados, si usted no escuchó el verdadero evangelio, Dios está irado con el pecador. Por eso nosotros necesitamos un mediador. En esa antigua dispensación se hacían esos sacrificios. Pero llegado el tiempo y cumplimiento vino el Señor Jesucristo que saca el pecado. Debemos entender que nosotros estamos mal ante Dios. El libro de Hebreo nos muestra eso. El libro de Hebreo nos muestra que necesitamos un mediador. Todas estas cosas quedaron abolidas, podríamos decir, porque el Señor en Juan 19:30 dice, Tetelestai, todo está cumplido. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, ¿por qué venía esto, amado? Porque fíjense, quizás estos judíos se estaban preguntando, nunca se olvide, ustedes que están acá presentes o alguno que está siguiendo la serie, que en este contexto muchos se estaban volviendo para atrás. Eso siempre tengo en mente, estaban volviendo, estaban apostatando. Y más el otro domingo que viene y el otro empezamos en esa exhortación de muchos que... Pero se estaban queriendo volver. Y una de las preguntas que quizás ellos se empezaron a preguntar, bueno,
tenemos una pregunta, ustedes los cristianos, ¿a dónde está el sumo sacerdote? No vemos que, porque acuérdense, en su mente tenían el templo, identifíquese. Usted, para poder entender a una persona, no solamente saca texto y le tiene que tener empatía. Un pastor tiene que tener empatía. Eso no significa que aprueba los pecados, pero entonces el autor se toma este tiempo de explicarle por medio del Espíritu Santo, porque quizás yo le digo, y somos sacerdotes y los animalitos no los vemos. Él le va a empezar a explicar que Jesucristo, amado, es un tema hermoso porque después nos vamos a adentrar, que Jesucristo es rey y sumo sacerdote a la misma vez. Y eso era imposible en el pueblo de ellos. Por eso que quizás se estaban preguntando, ¿y ustedes los cristianos cómo se relacionan con Dios? Porque nosotros tenemos el sumo sacerdote. En esa época, todavía, por el libro de Hebreos más adelante vamos a ver que se hacían los sacrificios en los templos. Ellos se estaban volviendo, todavía no estaba destruido el templo, creo que en los años 70 fue por ahí. Entonces esta fue una historia escrita en una época más temprana. Pero le estaban preguntando, ¿y ustedes? Nosotros vamos al templo y estamos ahí, hacemos los sacrificios, dentro de toda nuestra conciencia queda, pero acá no vemos qué pasa. Son incertidumbres, que es como un cristiano, una persona que no tiene bien la Biblia, se hace cuestionamiento, y allá, y si yo vuelvo allá, quizás, ¿para qué estar acá? Porque su fe todavía no está bien afianzada, no está fuerte. Entonces ellos se estaban preguntando quién era el mediador, amado. Pero si ustedes ven, en Jesucristo se cumple todo el amén. Todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Y el autor vez tras vez le da argumentos y argumentos para mostrarle que se cumplía en Jesucristo. Entonces el punto número 1 dice, le está mostrando, amado, podríamos estar toda la tarde hablando sobre esto, le puedo asegurar horas. Pero el autor está mostrando que era el Señor, va a mostrarles que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía que ser, así como el sumo sacerdote era un hombre tenía que ser el que nos tenía que representar. Ahora no podía ser Dios mismo, tenía que ser, por eso que vemos acá la parte de la humanidad de Jesucristo. ¿Sí? Esta parte vamos a ver la encarnación del Hijo de Dios. Ya en el capítulo 2 lo mismo, la humanidad que tenía que ser un hombre. ¿Sí? Entonces era solamente el Señor Jesucristo que podía haber hecho eso por nosotros. Porque fíjese que en Hebreos capítulo 5, versículo número 7, el autor lo que nos muestra es que dice en los días de su carne. ¿Sí? Escuche, versículo número 1, dice, porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, constituidos a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por sus pecados. Entonces dice, porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, es constituido. ¿Sabe cuál es su traducción? ¿Aparece diferente a constituido? No, me parece constituido. ¿Constituido de ahí? También. Constituido. Bueno, entonces lo vamos a explicar. Constituido sería como escogido. Sería así, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es escogido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrenda. Entonces, este sumo sacerdote no se podía hacer, como vamos a ver en los versículos más adelante, versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, versículo número 4. Entonces, ni el Señor Jesucristo dijo, si pudiéramos decir, bueno, yo voy a ir, es el Padre el que lo escoge. No sé si conocen el pacto intratrinitario. Padre escoge, Jesucristo, yo voy, dice, y muero por los pecados, y después el Espíritu Santo va y aplica de una forma reducida. Ni siquiera Cristo fue el Padre el que proveyó la salvación. Como dijo Abraham, dijo, Dios proveerá. Entonces, cuando hablamos de este consejo intratrinitario, escuche, Señor Jesucristo, ¿cómo puedo explicárselo? Podríamos decir que desde antes de la fundación del mundo ya había sido escogido para ser el sumo sacerdote, solo que llegado en un tiempo nosotros atemporal, él iba a ser ese sumo sacerdote, pero ya había sido constituido, escogido por Dios o por el Padre para ser este sumo sacerdote. Fíjese el versículo número 4, y nadie toma para sí honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Ni siquiera Cristo, el Padre amado, proveyó esta salvación para nosotros. Por eso que eso es lo que el autor está tratando de mostrar a ellos, no se vuelvan atrás, no vuelvan a algo que ya se ha destruido, ya ha caducado, porque las Escrituras nos muestran que, ahora vamos a ver en los versículos número
más adelante en el Salmo 110, amado, algo maravilloso, que no solamente iba en el Salmo 2 que iba a ser el rey, sino que en el Salmo 110 vamos a ver que él también iba a ser el sumo sacerdote. Y estas cosas que el autor de Hebreo nos está revelando, fíjese, para mí en esta semana fue una causa de asombro poder entender eso. Vamos a seguir avanzando un poco más. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, no era que él sintió, o como alguien dice, yo siento ser pastor hoy. No se trata de sentir, que son los pastores, son llamados por Dios. La congregación lo único que hace, ve la gracia de ahí y dice, sí, el Señor lo llamó. ¿Sí? Fíjese, ¿se acuerda el número 16? Con incluso por arriba, cuando Coré dice, ¿y quién te puso vos? ¿Acaso yo tampoco no puedo ser? En esa época no había cambiado, pero también Coré venían era un levita, y un día Coré se quiso levantar contra Moisés. ¿Se acuerda lo que pasó en el campamento? El Señor los destruye. ¿Pero por qué? Porque en una parte, acuérdese, pone una vara, florece. ¿Y qué dijo? El Señor cuando estaba ahí dijo que había elegido a Aarón y a sus hijos para eso. Y aquellos que se levantaron contra él murieron, se los tragó. Usted después sigue leyendo asombrosamente, se vuelven a levantar en una rebeldía, amados. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Hay otra parte también en 2 de Crónicas, capítulo 26, hay un rey que se llamaba Usías. El rey quiso entrar al lugar santísimo, me acuerdo que salió, los sacerdotes lo sacan porque le agarra lepra. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que Dios constituye a aquellos que Él quiere. En este caso había constituido a los sacerdotes, en este caso había constituido al Señor Jesucristo, y si Él es el que llama a un pastor o un ministro para algo, ¿se puede llegar a entender? Había sido escogido por Dios o por el Padre antes de la fundación del mundo. Amados, esto es asombroso, por lo menos para mí, poder entender que nuestro Salvador fue escogido para ese sacrificio antes de que yo naciera, antes de que muriera, ya estaba preparado, ya estaban anotados todos los que iban a morir, aquellos que como yo creen en lo que es la predestinación. Entonces, ¿por qué volver al antiguo pacto? ¿Por qué volver a las sombras? ¿Por qué volver a lo viejo? Eso es lo que le estaba diciendo. Él es el escogido es el Mesías, esperado, ha llegado. ¿Por qué volver ahí? Es lo que le está mostrando. Fíjese ese tiempo y ese amor que él tiene. Él no quería, se estaban volviendo y está tratando de mostrarle. Entonces estos sacerdotes como Aarón, amados, Dios los había establecido. Y aquellos que se habían rebelado contra este llamado, acuérdense que los tragó la tierra. Entonces vemos que es el Señor, o sea el Padre, el que ha escogido, vamos a decir, a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. O lo había ordenado, podríamos decir, desde la eternidad en ese pacto intratrinitario. En nuestra confesión, amados, van a encontrar algo del Cristo el mediador. Si ustedes tienen la oportunidad, Confesión de Fe 1689, yo no me acuerdo si es en el capítulo número 9 o en el 8, creo que es en el 9, ¿no? Capítulo número 9, si alguien me asiste, pero creo que es en el 9. Van a encontrar, yo les invito a que ustedes, no lo voy a leer ahora, que lo chequeen, ¿sí? Pero van a encontrar como el 8 es gracias, el 9 que del libre albedrío, ¿sí? Entonces el 8 es, van a encontrar de Cristo el mediador. Ahí van a encontrar un poco de ese pacto intratrinitario como el Padre, con todos los textos que aparece ahí, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Venimos bastante bien con el tiempo. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer estos sumos sacerdotes? Acuérdense el día de Yom Kippur. Vamos a leer el texto. Todavía estoy en el versículo número 1. Porque todo sumo sacerdote tomado, o sea, tomado de entre los hombres, constituido, vimos la palabra que Dios lo escoge, a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, versículo número 1, para que presente ofrenda y sacrificio por pecado. Ahí está. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Entonces, a favor de los hombres, porque él tenía que representarnos, ¿sí? Vamos a ver incluso que este hombre era pecador también. Entonces debía presentar sacrificios por el pueblo, ¿sí? Si vemos ahí versículo número 1, ¿para qué? Para presentar este sacrificio por el pueblo. Hebreos capítulo, yo me quiero adelantar un poco, pero creo que es en el capítulo 8.
y en el versículo número... Deme un segundito. Tengo que ir al capítulo 8:3. Escuchen. Capítulo número 8, versículo número 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido, ¿ves?, para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario también que él tenga algo que ofrecer. Ahora vamos a ver por qué algo que ofrecer. ¿Por qué? Porque él es pecador. Tiene que ofrecer sacrificios por él, por su familia, y por eso vamos a ver que tenía que ser compasivo. ¿Por qué? Porque él era pecador. Y eso no sucedía en la época de Jesucristo. Ellos no tenían compasión por una mujer ramera, una mujer fornicaria, por lo que sea. Ellos, y por más que tenían que hacerlo, lo hacían de una forma jactanciosa y orgullosa. No veían. Jesucristo tenía compasión, vamos a decir, pero ya no me hace el tiempo. Una vez vimos Juan en esa parte, pero ellos no tenían ese corazón. Y lo tendría que tener más sabiendo de que son pecadores. Por eso es que un pastor tiene que tener ese equilibrio, vamos a ver. Ese pastor tiene que, no puede, o sea, decir, tratar con liviandad el pecado, pero sí tampoco puede ver a las personas así. Es algo que Jesucristo no tiene que dar, porque él tenía que tener eso, y Cristo tenía eso. En Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 14, solamente me voy a adelantar un poco. Hebreos 9, versículos 12 y 14 dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaran para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ve? Entonces, versículo número 1, que dice, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. El sumo sacerdote tenía en su oficio, podríamos decir, lo máximo que tenía que hacer era eso, ¿sí? Ofrecer vez tras vez. Él no puede decir, vamos a decir, ¿cómo le podemos decir? Pepito Pérez, le decimos, otra vez Pepito Pérez, ¿veniste la otra vez? Ya, con ese mismo pecado, ya cansás. No, amado, él no podía hacer eso porque él tenía sus propios pecados. Entonces él tenía que hacer sus sacrificios, tenía que ser misericordioso, así como el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver por qué Jesucristo entonces tenía que aprender obediencia. Y por eso espero que se enfoque con su mente en la humanidad de Cristo y no en la divinidad, porque en la divinidad, en su Hijo atemporal, siempre fue obediente. Acá tuvo que aprender. Nosotros debemos aprender a ser obedientes. Y no para salvación, sino que después de esa salvación aprendemos a negar nuestro yo y nuestra voluntad, la que queremos y que dice, ¿por qué? ¿Por qué esto? A sujetar a la voluntad, porque él tuvo que orar, interceder, clamar con lágrimas. No sé si pueden llegar a entender. Por eso que Jesucristo diga, Jesús, usted no me entiende. Quizás yo no le entiendo, el pastor Daniel. Quizás el hermano o la hermana, cuando usted habla de su pecado, sus cosas, no le entiende. Pero yo le puedo asegurar que si va a Cristo, Jesucristo le va a decir, sí le entiendo. Usted no va a encontrar nada que Jesucristo diga, no entiendo eso. Triste. Aflicción. Depresión. Vaya que se maniva a ver la palabra que él estaba padeciendo. Sufriendo, triste hasta su alma, pero no es porque pecó él, amado, estaba en una humanidad. Entonces lo que usted puede estar padeciendo, Jesucristo puede entenderle a él. En todo fue probado, amado, no hay nada, en lo que sea. Yo tengo esto, o en la comida, pregúntele, no comió 40 días, si no sabe lo que no es comer. No es como nosotros que no tenemos una cosita. Él en todo, en cansancio, estoy cansado, yo no aguanto más. Él puede decir, vení a mí todo lo que estoy cansado, porque estaba cansado 40 días ahí, y molestándolo Satanás vez tras vez, ahí no lo dejaba. Yo no sé cuánto puede usted aguantar, yo a lo sumo podría aguantar un día y una noche sin dormir. Y ya. Yo no sé cómo hizo el Señor. Me pongo a pensar, no lo sé, de verdad no lo sé, solamente sé que cuando voy ahí, Él entiende. Así que en esa época, en su gracia, el Señor estableció estos sacrificios, pero no quitaban los pecados del mundo,
solamente Jesucristo. Entonces, el principal oficio del sumo sacerdote era ser un representante entre el Dios y el pueblo, o el pueblo y Dios. Porque es un verdadero sacrificio el que el hombre, de alguna forma, momentáneamente, tenía acceso, estaba bien con Dios. Pero vuestras veces volvían a hacer porque el hombre volvía a pecar. Y esto era un círculo vicioso constantemente. ¿Sí? Y más el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por él. Entonces no servían de alguna forma, o sea, de alguna forma sí, pasaba por alto esos pecados Dios, pero hasta cuando viniera su Hijo amado. Fíjese todo lo que se hacía. ¿Usted se imagina la regadera de sangre que había de toda la gente ahí? Cada vez que venía. Entonces, ese animalito amado, o sea, o ese animal que podía llegar a morir, depende de lo que había ahí, era, vamos a decir, el sustituto. O lo que se hacía, esa propiciación, tenía que llevar la ira de Dios para que el pueblo, que era pecador, pudiera estar bien con Dios. Ahora cuando usted se pone a pensar, y yo escucho ese evangelio que... sí, Jesús te ama mucho, te va a solucionar. Y usted no le presenta el evangelio, no le muestra que Dios está irado, la justicia de Dios. Después dice, ustedes están presentando otra cosa. Amado, fíjese lo que dice la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entender todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Dios estaba irado con el pecado, ya lo vemos. Mira cómo está irado, pero todo ese sistema sacrificial nos mostraba que Dios, incluso el mismo pueblo de Dios, estaba en pecado y por eso necesitaba hacer eso. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo y no podemos tomar así tan barato la gracia de Dios o la misericordia de Dios. Entonces ese sustituto que estaba ahí momentáneamente no lo quitaba, pero venido ahora, venido al Señor Jesucristo, tenemos ese sumo sacerdote, tenemos ese mediador, ese sacrificio sustitutivo en nosotros, porque nosotros debemos morir, nosotros somos los culpables, no Cristo. Por eso el autor le está explicando vez tras vez, no se vuelvan para atrás, no vuelvan hacia atrás. Eso es lo que le está diciendo él, ¿sí? Vamos al versículo número 2 para poder entender un poquito más lo que dice, porque si no con el tiempo se nos va a ir acabando. Versículo número 2, escuche, esta parte es importante, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también está rodeado de debilidad. Otra característica del sumo sacerdote, ¿cuál era? Paciente. La palabra sería como simpatizar con el pueblo. Pero no, ¿ve esos carismáticos que se ríen con todo? No era eso, sino tener esa empatía con esos débiles, aquellos que pecaban de alguna forma. La palabra ahí, Hebreos 5.2, que en el griego podría traducirse como mostrarse paciente. Metriopaseo sería ser moderado en pasión, gentil. Tener paciencia. ¿Pero por qué lo tenía que hacer así el sumo sacerdote de esa época? Porque él era un pecador, amado. O sea, podríamos decir paciente medio o moderadamente. Y la palabra como centro, como pateo, sentir. Entonces él tenía que sentir eso. ¿Por qué? Porque él mismo pecaba, él tenía que hacer sacrificios. Ahora vamos a ver que Jesucristo no hizo eso en el sentido que nos entendía porque él era un pecador. No, porque nunca pecó. Pero vamos a ver en un rato que él sí se humanizó. Amado, si Jesucristo no se hubiera humanizado, no se hubiera encarnado, no le podía entender a usted. Cada cosa que usted va a orar, él la entiende. Porque él vino. Si estaba allá en el cielo y no se encarnaba, ¿usted cree que iba a poder entenderle? No, porque Dios es espíritu, no entiende la lucha, no entiende el cansancio, no entiende el hambre, no entiende la tentación de Satanás. Cada cosa que él entiende, que pasa, cuando vivió en la cruz, él estaba llorando en Getsemaní y decía, Padre, si puede pasar esta copa, pero no era porque él tenía miedo. En su humanidad, fíjese, está pidiendo que el Señor le resucite de entre los muertos. Porque él estaba sufriendo, imagínense eso. Amado, estamos viendo que enfóquese en la humanidad de Cristo, no en la divinidad. En la divinidad, por supuesto, que siempre fue obediente. En su humanidad vamos a ver que tuvo que aprender. Entonces, cada vez que usted esté en algo, en una aflicción, en un sufrimiento, y no quiero resultar carismático con esto, pero la verdad es esta, que Jesucristo nos puede entender. En cada carga, en cada pecado,
Por eso no haga como esta gente, por más cansado que esté las cosas, no se moleste con Dios y no se vuelva para atrás. Porque vamos a ver que se van a empezar a endurecer y a endurecer y a endurecer. Entonces, este sumo sacerdote tenía que ser paciente. Paciente. ¿Por qué? Porque él también es un pecador. Él no puede decir, no entiendo esto. ¿Sí? Y era lo que se mandaba de este sumo sacerdote. Tenía que sentirse de alguna forma moderadamente las faltas o los pecados que tenían estas personas. ¿Sí? Escuchen, no tenía que ser indulgente. Tenía que ser comprensivo, pero tenía que tener un equilibrio. Indulgente, vamos a decir, es una persona que tolera con facilidad y tiene fácil el perdonar las ofensas. ¿Sí? Como dice, no pasa nada. No, él también, esos pecados, por supuesto, sabía que tenía que hacer expiación por esos pecados, pero no podía tomarse o castigar, pero no tenía que haber un castigo con severidad. Tenía que tener un equilibrio, ¿sí? Ser justo, podríamos decir, en esas decisiones. Vio cuando fueron a ese rey y le dijo, y él tenía que tomar esas decisiones justas. Bueno, él tenía que lograr eso, ¿sí? Tener eso. A mí no me da tiempo para ir a algunos textos que tengo anotado, pero en Números, si quiere ustedes chequearlo, capítulo 15, versículos 27 y 28, habían ciertos pecados por ignorancias, ¿sí? O pecados, vamos a decir, escuche, esto es importante, me voy a tomar el tiempo de explicarlo, sí. Porque en esa época había expiación por los pecados, aquellos que yerraban o erraban, los pecados por ignorancia. Pero había también las personas que hacían, escuchen, es importante. Todo es importante, pero escuche. Piense bien la próxima vez que va a querer jugar o coquetear con el pecado, con el mundo, porque si había una debilidad moral, de las personas, como tenemos nosotros, eso es por no tener una firmeza, o por los agobios, los achaques, las cosas del enemigo, cosas que nos pasan, nos desviamos de la mente, las cosas del Señor, y él encuentra un punto donde entrar, y uno cae. En ese caso podrían ir a hacer sacrificio. Lo que no había, si usted ve en los textos que yo le di, número creo 15, versículos 27 y 28, pero si usted va al número 15, versículo 30, creo que al 32 o 33, yo no voy a ir, no había ofrenda por el pecado cuando una persona pecaba deliberadamente y desafiantemente hacia Dios. Ya para eso no había. No había una persona que ya quería jugar con esto. Léalo. Números 15, 30, 31, 32, si estaba queriendo... Por eso creo que muchos dicen, yo soy cristiano. Pero no, es imposible porque una cosa es que si vos tenés una debilidad moral o por un pecado y vos luchás, Señor, una vez más, y pedís ayuda y que estás luchando, pero de una forma deliberada, desafiante hacia Dios, o no se metan con mi vida, ustedes no pecan, ¿acaso? El ejemplo es el desafiante Coré. Y Dios sale a interceder a favor de aquello. Entonces, fíjese, es una rebeldía deliberada, una rebeldía desafiante, incluso hasta el mismo pueblo de Dios, la iglesia y ante Dios mismo. Para eso no había. Y no hay. Porque vamos a ver aquellos que dicen más adelante el libro de Hebreos que pisotean la sangre de Jesucristo. Es más, no necesitamos ni llegar a Hebreos 10, vamos a llegar a Hebreos 6, de ahí en adelante. Y todos saben por qué va a empezar, por un descuido, por un deslizamiento, por un endurecimiento. Mucho, dice, vamos a ver advertencia contra la apostasía. ¿Por qué el domingo pasado, el domingo que viene? Porque dice, todas estas cosas son difíciles, vamos a ver, el versículo 12 dice que ya deberían ser maestros. ¿Pero por qué? Porque muchos, fíjese, de ellos, o sea, no habían prestado atención. Los sentidos ya no estaban ejercitados por el discernimiento. Solamente estaban en otras cosas, embobados. Y entonces eso es lo que quiere el enemigo. ¿Para qué? Para llevándonos. Porque entonces
es importante para esas clases de pecados deliberados. Dios va a perdonar, entiende. No sea que le pase como Sansón, amados. Dios me salva, puede ser, pero trae consecuencias como la de David. Pierde todo lo que estaba ahí, ¿sí? Como tenemos que ver el Salmo después, por no estar en las cosas del Señor. Vamos a seguir avanzando. Entonces tenía que, fíjese, ser paciente con los ignorantes, extraviados, pues que también estaba rodeado de ¿qué? Debilidad, o sea, pecado tenía, ¿sí? Me voy a apurar porque estoy en el 2 recién. Por esa misma razón, que él era, por eso que nosotros incluso ya, pero eso es un sumo sacerdote, ese es Jesucristo. Amado, ¿usted sabe lo que dice 1 Pedro 2, versículo 9? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por real. Dios. Sacerdocio. Cada uno de nosotros hace sacrificios en este cuerpo, templo. Entonces, si usted dice, yo soy un sacerdote, qué lindo suena, ¿no? Hijo del rey. Pero fíjese, entonces tiene que ser misericordioso también por aquellos que pecan, porque usted también peca. Es así. Pues el Señor dice, ve y arregla tu ofrenda. ¿Con él qué vienes a decirme si todavía no has arreglado tu pecado con tu hermano o tu hermana? Entonces, y eso es un equilibrio, que ya no me da tiempo frenarme mucho acá. No podemos ser tomarlo liviandad, sí, no peca. No, tenemos esa responsabilidad, pero para la misma vez tenemos que ver cómo estamos nosotros. Entonces, no es esto así que acepté a Jesús y ya está, y vivo como quiero, ¿sí? Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bueno, lo mismo, ¿sí? Por causa de ella debe ofrecer, lo que estaba explicando todo, está todo unido. Este versículo 2 y 3. Gracias a Dios que está unido, no necesita mucha explicación. A causa de que, el versículo número 3 sería así, a causa de que él comete pecado, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Por eso debe ser misericordioso, porque él peca. ¿Sí? Esa es la causa, que nosotros también. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Bueno, en lo que estamos explicando, el versículo número 4, estoy explicando la Biblia nomás ahí. Nadie toma esta honra. ¿Qué honra? Bueno, el ser llamado como sacerdote. Nadie toma. ¿Usted cree que yo un día me levanté y dije, qué buen día para ser pastor? No sucede así, amado. Qué buen día para estudiarme 4 años. Qué buen día. No sucede así. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios selecciona a cada uno. A mí acá, a usted en la función que tenga. Usted era, en esto, sí, en eso que usted está haciendo, lo que está haciendo, hágalo para la gloria de Dios, porque Dios le escogió para eso. Y es como hablaba antes, el que ponía la estaquita ahí. Si no ponía esa estaquita, se volaba la carpa. ¿Y dónde hay que poner la cosa? Y usted dirá, pero si yo no lo hago y no lo hace para que... No, amado, todos somos indispensables en estas cosas. Dios nos escogió, algunos, en este caso a mí, visiblemente, ¿no? Pero es así, Dios, nadie toma, Dios es el que escoge. Acá vemos la soberanía de Dios. No es que yo digo, yo hago esto, no, Dios escoge, sigo avanzando. Versículo número 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que dijo, escuche, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Entonces, versículo número 5, me voy a frenar ahí, avance un poco rápido, ¿sí? Ahí que nos está mostrando, bueno, claramente vemos que Jesucristo no se escogió a sí mismo, o sea, fue el Padre, ¿sí? Ahora vamos a empezar a adentrarnos en algunas cosas difíciles, porque dice, escuche, va a empezar a nombrar el Antiguo Testamento, o la Biblia que él tenía en esa época. Así, porque aunque tenemos el libro de Hebreo, todavía no aparecía escrito, entonces se estaba escribiendo como una carta, pero él tendría el Antiguo Testamento, ¿no? Asimismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fíjese, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Creo que está citando el Salmo 2, versículo 7, ahí, que ya lo vimos hace un tiempo atrás. Y también está citando en el versículo número 6, el Salmo número 110, versículo 4, que dice así, versículo número 6. Como también dijo en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, acá entramos en un terreno, amados, carne, podríamos decir, porque
En la época, fíjese, por eso que yo a mí no me dio tiempo de mostrar esto, en Isaías 54, yo había guardado el texto anterior, ya, vamos un poquito para atrás. En Isaías 54 yo tenía un texto, fíjese lo que dice esto, ya vamos a estos versículos, solamente quiero citarlo nomás para que no me quede fuera de lo que tenía. Dice así, Isaías 54, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que diga con los sabios. El Señor me dio lengua, dice, de sabios para hablar palabras al cansado. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué eso, amado? ¿Por qué tenía esas palabras, sabiduría, el cansancio? Vamos a ver dentro de un rato eso. ¿Por qué? Porque se debería ser paciente. Me volví un poquito para atrás para explicar esto, no quería que me quedara. Porque él tenía que experimentar ese cansancio. ¿Hasta cuánto lo voy a soportar? Decía, a veces estaba ahí, o él mismo se cansaba. Estoy cansado. De espíritu, abatido. Vamos a ver por qué. Porque él tenía que aprender eso, amados. Pero fíjese, él acá el autor así, Hebreo capítulo 5, no me quería que me quedara fuera eso. Hebreo capítulo 5, versículo número 5. Entonces nos va a mostrar que el Padre lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Cita el Salmo 2, versículo 7, si quieren notarlo, y Salmo 110, versículo 4. Ahora, escuche, lo asombroso de esto, amados, fíjese, es que el Señor Jesucristo se lo aplicó a sí mismo. En Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Dice que esto se lo aplica a sí mismo. Dame un segundito. Mateo, dije, 22, versículo 41 al 46, ¿no? Sí, es así. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como a David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David se le llama Señor, como es su hijo, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿El tiempo? Sí, voy a tener que pasarme esto. Escuche, entre esto, y me voy a leer para ir avanzando en los otros textos, así lo unimos todo. Versículo número 9, ahora vamos a explicar todo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora lo voy a decir. No. Sí. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Voy a explicar el versículo número el 6 y el 7. El 5 y el 6. Sí, porque lo otro tengo preparado otra cosa. Porque me saqué una hoja, amados, porque me estaba mirando el tiempo, nada más queda 15 minutos. Pero vamos a explicarlo, vamos hasta cuando el tiempo me da el Señor. Pero vamos a ver que esta honra que el Padre le da a Él, vemos que Jesucristo mismo se la aplica a él mismo, como vimos ahí, ¿sí? En otra parte, fíjese, Él mismo había sido ordenado por el Padre. Lo asombroso, escuche, es que en esa época para ellos era algo asombroso porque cuentan, esto es extra bíblico lo que voy a decir, ¿no? Creo que hay unos escritos del Qumran, no me acuerdo, que estaban ahí, que se encontraron en Mar Muerto. Por eso que no los quiero citar porque no está en la Biblia. Pero algunos creen, escuche, porque cuando usted ve la lectura del Salmo, por eso yo le decidí poner Jesucristo nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote. Eso no está por ponerlo. Porque cuando le di a la hermana el título, le di Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Pero después lo cambié. Le puse Jesucristo nuestro Rey y sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque fíjese... ahora cuando vemos, yo voy a unir esto que dice acá el versículo 6 y 7 con el versículo número 10, ¿sí? Y voy a hacer ese arreglito mielítico, ¿sí? Para que se pueda. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver cómo nos va. Escuche, según el orden de Melquisedec, según los versículos 5 y 6, fíjese que él dice que está citando el Salmo 2, dije, versículo
2.7 y el Salmo 110, y el 1 al 4 más o menos, por ahí. La idea que si usted ve el Salmo 2, ellos de alguna forma, cuando leían las Escrituras, miraban y decían, bueno, el Mesías que viene, pero ¿quién va a ser? ¿Va a ser un rey? Pero cuando usted va al Salmo 110, ¿qué ve? Que iba a ser un sacerdote, muy bien, yo lo busco. Fíjese, Salmo 110, y lo asombroso de esto, Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por tus pies. El Señor enviará de Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y acá el 4. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Escuche, el Mesías, ¿se entiende? El Mesías, tenía que iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Y yo decía, ¿cómo? ¿Un rey? Y a la misma vez, el Salmo 2, versículo 7, y a la misma vez en otra parte, el mismo que iba a estar sentado, porque el Salmo 2 habla del Hijo que va a estar sentado, reinando. Pero el Salmo 110 está hablando de un sumo sacerdote que va a estar sentado. En la mente de ellos esto era inconcebible. ¿Por qué? Porque sabemos que eran de tribus diferentes. Entonces me voy a frenar un poquitito sobre esto, para que se pueda llegar a entender. Porque dice, tú eres sacerdote, no solamente eras para siempre o eternamente, no como estos que morían vez tras vez, sino que Jesucristo es el sumo sacerdote. El problema de ellos dice, pero este no es según el orden de Aarón. Ahora lo que vamos a ver, ahora no es el tiempo. Creo que es en el capítulo número 7 vamos a entrar un poco más profundo con Melquisedec. Pero para que puedan entender un poco, ya existía antes, vamos a decir, que Moisés. Porque este Melquisedec, creo que está nombrado en Génesis, yo no me acuerdo si en Génesis 14 o por ahí aparece. Yo no lo tengo anotado, porque más adelante vamos a estar profundizando un poco más sobre esto. El mismo Abraham le dio el diezmo de los diezmos a él. Y este sumo sacerdote no era un sumo sacerdote, sino que a la misma vez era un rey de justicia y un sumo sacerdote. Por eso que le dice que el Señor Jesucristo no iba a venir, vamos a decir, de la tribu de Aarón, donde venían estos sacerdotes, sino que iba a venir de la tribu de donde venían los reyes. Ahora se me olvidó. Donde venía David. De Judá. Muy bien, gracias. Y esto es inconcebible. No puede ser. ¿Cómo es? Claro, según esa antigua dispensación que ya caducó, sí. Pero lo asombroso de esto, escuche, que este salmo que está leyendo el salmista, si usted cree que, por eso es importante entender que la Biblia, cuando estudiamos bibliología, es de inspiración divina. Y esto es importante de entender, porque ellos no entendían y buscaban así, y no podían comprender, indagaban. Pero cuando usted empieza a ver y se encuentran en esos dos salmos, un rey y después un sacerdote, para ellos no lo podían entender. Pero el Padre, de alguna forma, para que lo puedan entender, dice, yo desde antes de la fundación del mundo ya lo escogí como sumo sacerdote. Esto que está sucediendo ahora es una dispensación, algo que se pone en unos andamios y después se quitan, hasta cuando venga el verdadero rey y libertador y sumo sacerdote, porque Él es todo. Él es profeta. Cuando estudiamos los catecismos comunes, ¿qué vimos? Jesucristo es profeta, es sacerdote, es rey. Entonces cumple cada una de esas cosas. Pero los descendientes vamos a decir que ellos decían, bueno, esto tiene que venir los descendientes de Abraham, ¿sí? No vamos a decir dice, ¿cómo esto que viene de Melquisedec? Ahora más adelante vamos a estar viendo un poquito sobre esto. Pero
cuando ellos veían las escrituras, por lo menos tenían que estar informados, pero no todo. Por eso que más el domingo que viene vamos a ver, fíjese, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, no lo digo yo, sino que en el versículo número 11 esto está difícil. ¿Por cuánto habéis hecho? ¿Por qué? Escuche. Tardo. Ya lleva 50 minutos, pastor, ¿eh? ¿Cuándo termina? ¿Por qué? Porque son tardos para escuchar. Dice, estas cosas, le voy a hacer un ruido. Así, las tienen que saber. ¿Por qué? Porque tienen que estar así, indagando, preguntando. Estas cosas ya las tendrían que saber, le dice él. Ya de ser maestros, amados. Por lo menos. Y estas cosas, dice él, y él, vamos a decir, no empieza a dar muchas explicaciones sobre esto. Lo que quiere mostrar, mire, las escrituras dice esto y esto y esto. Y Dios dijo que iba a venir este rey y este sacerdote que se iba a sentar a la diestra de él. Eso es lo que está diciendo. Ahora, sencillamente lo que está diciendo, yo tenía una esperanza. Algunos decían, bueno, va a venir un rey que va a estar, nos va a liberar. Otros dicen, sí, pero también va a ser un sumo sacerdote, porque fíjate que el Salmo... ¿Cómo es? Bueno, lo que está queriendo decir hermenéuticamente quien haya sido el autor de esta epístola, miren, no se hagan problema. ¿Vos qué esperanza tenés? ¿Un rey? ¿Vos la esperanza que venga un sumo sacerdote? Bueno, esas dos esperanzas están en uno. ¿En dónde? En el sí y en el amén, que es Cristo. Ahí se cumple todo. Solo que venía una revelación progresiva hasta llegar. ¿Sí? Escuche. Una vez más lo voy a hacer. Por eso la condenación para usted es mayor. Porque ellos no entendían bien, no veían bien, tenían algo que Dios dice, haz esto, vas al templo, y sí, ellos obedecían, ahora viene algo. Pero usted tiene una revelación completa en la Biblia, todo, el Evangelio. Y si usted, por eso dice que no hay perdón de pecado para aquellas personas que rechazan, y más teniendo ahora a Jesucristo. La advertencia que vamos a ver más adelante es, amado, es severa, porque ya va a venir más todavía. Ya empezaron a tirarse, ya empezaron a endurecerse. Amado, estas personas ya van a empezar a caminar sobre lo que es la apostasía, negando constantemente, ya no quieren saber nada del Señor. No escucharon cuando se les advirtió. Por eso le dicen, no se vuelvan ahí, ¿sí? Eso es lo que le está hablando eso. Escuchen, el tiempo, ¿no? Espero que se haya entendido un poco de esto. Yo tengo que seguir avanzando en una parte muy importante en estos últimos minutos que me queda. Y Cristo en los días de su carne, o sea, está hablando de ¿qué? De la humanidad, por eso carne. Dice, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amado, es por eso, fíjate lo que el versículo número 8, lo voy a unir los dos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Bueno, estos textos son bastante complicados de explicarlos. Escuche. Tengo más para hablar sobre Aarón y sobre eso, ¿sí? Pero no es el tiempo ahora, no me da el tiempo. Cuando habla acá en los días de su carne, está hablando de su humanidad, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas que le podía liberar de la muerte. Es cuando está hablando de una parte cuando estuvo en el Getsemaní, él, ¿se acuerda? Incluso su vida, sufriendo y padeciendo. Cuando dice, aprendió él, o sea, aprendió, sería, podríamos decir, significado, sería como que fue perfeccionado, o aprendió obediencia, podríamos traducirlo como por lo que él padeció. Y eso fue a través del sufrimiento, aprendió la obediencia, una obediencia práctica. Ahora escuche, estamos hablando de la humanidad de Cristo, ¿no? Como hijo de él, o sea, en la eternidad, ¿usted cree que necesitaba perfeccionarse o ser obediente? No, pero como humano, como nuestro representante y sin pecado, porque cuando usted, escuche, a ver, cuando nosotros aprendemos obediencia, nosotros somos medio así, mire, a causa del pecado. ¿Sabe cómo aprendemos? A veces por la desobediencia. Por la desobediencia viene un castigo, que Hebreos 12 dice que
Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Pero aprendemos, parecía que somos tercos. Entonces, obstinados. Y aprendemos por... Pero Cristo no. O sea, Cristo no fue así que aprendió obediencia por medio de la desobediencia, sino por la obediencia. No sé si entiende. Todo lo contrario. Sí. ¿Por qué? Porque a causa de ser obediente venía el sufrimiento. En cambio nosotros, por medio de la desobediencia, a veces aprendemos la obediencia. ¿Se puede entender? Pero él no, él aprendió por ser obediente a su padre, aprendió a sufrir. Satanás lo hostigaba. ¿Por qué no va a buscar a otros? Dígame. A mí. No estoy diciendo que usted es un angelito, yo soy un angelito, pero es muy posible que usted está buscando hacer la voluntad de su padre y él se va a enfocar ahí. Es así, pero Jesucristo, a diferencia de nosotros, no pecó. Así como aprendió, ¿qué obediencia? Bueno, en su humanidad, él no tenía, escuche, amado, pues no tenía que representar. Por eso cuando usted va al trono de la gracia y ora, como dice Hebreos 7, 25 y 26, que ofrece sacrificios continuamente por nosotros, él le escucha. Usted que algún día le va a decir, como dice por ahí, ¿está triste? No entiendo. No, sí entiendo. Claro que entiendo. Pero no como vos, que vos estás triste por un pecado, o porque no tenés esto, o por aquello. Yo entiendo la tristeza. ¿Desde qué punto? ¿Usted cree que tenía miedo él de ahí cuando estaba orando? Yo le voy a decir por qué pasaba. Él tenía que ir a la cruz. No creo que mi Señor tenía miedo. Yo lo que creo que el miedo que tenía él era que cuando el pecado entrara, porque dice, para esto fui seleccionado. El miedo que él tenía no era miedo de morir. El miedo que yo creo que tenía el Señor era que el pecado iba a entrar y ese pecado lo iba a separar de su Padre. Y eso es lo que pasó, por eso cuando él escucha, grita esa separación por primera vez y grita que el Padre se había separado. Pero él aprendió esa obediencia que para ser nuestro sumo sacerdote, porque si él no hubiera experimentado ese dolor, nunca nos podría entender y hacer ese sacrificio. Y aprendió la obediencia cuando, al ser obediente por nosotros, al morir y resucitar, es por eso que él entra al lugar santísimo. Y así que fíjese, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8 que leímos hace un rato. Haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte en cruz, amados. Por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey. Él es nuestro representante. Él es el que fue obediente hasta la muerte. Vamos a decir, fue perfeccionado. Obediente significa aprendió, fue perfeccionado para hacer el sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto para hacer esa propiciación y esa expiación. Ahora, ¿fue obediente a qué, amado? Fue obediente a la voluntad del Padre. O sea, como humano, escúcheme, como solamente humano, él, no sé cómo sea la palabra, alineó justo su voluntad con la voluntad del Padre siempre. Siempre buscaba, yo busco hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué tienes? Escúcheme si yo le digo a usted, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo sonaría como muy espiritual, pero Jesucristo no jugaba con esto. Él decía, mi voluntad es la voluntad de mi Padre que me mandó. Él siempre buscaba la obediencia. Pero acuérdese, Él era humano, amados. Él nos dio ejemplo. Entonces Él nos puede entender, ¿sí? Él debía ser perfeccionado, ¿sí? Para esa expiación sea perfecta. Y eso tuvo que aprender. Él, ¿a dónde? Bueno, en ese sacrificio que llevó en la cruz, amado. Por eso un sumo sacerdote le está diciendo a este escritor, van a volver a un sacrificio donde estos hombres sí hacían algo que Dios les mandaba, pero vamos a decir, ellos tenían que hacer sacrificios por ellos mismos, por su familia, por el pueblo. Jesucristo se apartó a sí mismo. Él más fue el sacrificio perfecto. No cometió pecado. ¿Para qué volver a algo viejo? Eso es lo que le está diciendo él. No necesitan hacer eso. Hay un texto que me gusta leer siempre a mí. Casi siempre lo estoy. Fíjese, Filipenses lo dice de esta forma.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Ve? Haciéndose obediente ¿a qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, es un texto que me encanta, el versículo 5 y 21, fíjense lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es la propiciación perfecta, por eso tuvo que ser perfeccionado. ¿Perfeccionado qué? O probado, o sea, hasta en esa vida, en esa santidad que él hizo, en ese sacrificio que dio en su vida. ¿Sí? Mira, yo escucho por ahí, dice, ¿sabe por qué fue así? Y aunque dice una verdad, escuche, es una verdad media. ¿Sabe por qué murió Jesucristo? Porque te amaba. Y en parte es verdad, pero no es una verdad. ¿Sabe por qué fue obediente? Dice, porque te tenía en la mente. Bueno, en parte es verdad, pero no es la verdad. Él cuando estaba ahí, él tenía no decir una meta, tenía en su mente, sabía dónde iba. Pero su mente, ¿sabe por qué fue así? Porque él quería serle obediente al Padre. Y eso debemos aprender nosotros. Cuando esté pasando las cosas, Satanás te la va a hacer más fácil. Lo que hace acá, fíjate lo que hace aquel. Así yo que vos hago esto. No, él tenía, fíjese cada vez como vimos la otra vez en Mateo 4. Hace esto, escrito está. Le citaba la palabra del Padre. Escrito está, escrito está. Porque él buscaba hacer, y en verdad sí que nos amó. Cuando nosotros éramos pecadores. Pero él lo que buscaba siempre es ser obediente. Si quieres, quita esta. Fíjese en su humanidad. Si quieres, pasa esta copa. Si quieres, pero que se haga tu voluntad. Usted también, cuando está sufriendo, fíjese, y quiere pedirle que quite de ese vaso de aflicción, lo que tenga, pero siempre pídale que se haga la voluntad del Padre. Y a veces nosotros, amados, tenemos que tomar ciertas copas que son duras o pagar consecuencias. Pero lo cierto es que el Señor nos entiende. Él hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre. Amado, es el autor de nuestra eterna salvación. Por eso esta gente se estaba volviendo al mundo, ¿sí? Pero en el mundo, o sea, lejos de Jesucristo. ¿Por qué volverse ahí? ¿Qué hay ahí? No hay nada, amados. Entonces, fíjese, debemos nosotros, fíjate lo que dice ahí. Y aunque era hijo, por lo que pasó, aprendió obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Si salvo por obras, pero tengo que obedecer. La idea es para todos los que le creen. En la parte de Romanos 1:5 dice eso, en quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. Es a todos aquellos que le creen en ese sacrificio. Hay salvación. Él es el autor de nuestra eterna salvación, no un poquito que hay una doctrina arminiana que dice que te perdiste la salvación, la perdés y la sacás, la perdés y no sé cómo la recuperás. No, amados, o sea, usted es salvo o no es salvo. Acá hay un punto medio que pierde la salvación, y si es salvo va a procurar continuamente ser obediente a él, y si cae en sus pecados se levanta y pide de nuevo perdón y sigue de nuevo. Hay gracia abundante, pero no para que juegue con la gracia de él, ¿sí? Entonces, él fue hecho completamente, vamos a decir, perfeccionado para este oficio de sacerdote. Fue probado. Él puede entender cada cosa que nos sucede a nosotros, incluso a mí, cuando yo voy ahí y uno busca respuesta. Usted dirá, esto, amado, yo tengo que recurrir esta vez a él. Y trato de entender muchas cosas, la soberanía de Dios, la providencia de Dios. ¿Y usted quiere que me decir, otra vez, Daniel, con eso? ¿O no te entiendo lo que me estás diciendo? No lo experimenté, Daniel, eso yo. En cada cosa, yo sé que él no experimentó lo mío, en el sentido, si yo lo tengo que decir de la forma como uno siente las cosas. Pero yo sé que lo experimentó de otra forma santa, las mismas cosas.
Quizás las mías son más egoístas, ¿por qué sufrí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Pero Cristo, yo también entiendo esto, pero no como vos, yo lo entiendo de otra forma. Cristo entiende muchas de las cosas. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tengo que morir por estos pecadores? ¿Por qué tengo que redimirlo? Él no piensa así por nosotros. Él fue obediente. Es la voluntad de mi Padre. Yo voy a morir, debo redimir a este pueblo, redimir a esta esposa que me ha dado, que se va a casar. Él tiene que hacer eso. Él no viene así, mirá, estos pecadores sucios me das a mí, y yo que estoy santo y limpio. Él entiende. Entonces, no entiende como nosotros, o como usted, o como yo quiero, o como voy, pero nunca va a decir no lo entiendo. Solo quiero decir yo, él lo entiende de otra forma, en el sentido santo, pero entiende porque él fue obediente, y en todo fue tentado, amados. Por eso poner la epístola, no sé, para usted, para mí, es una gran bendición. Porque él es el único que nos puede proveer esa eterna salvación, no hay nada, amados. Vivimos en un sistema de legalismo dentro de la iglesia, donde siempre tiene que hacer algo, aparentemente. Es así. Espero que usted haya sido bendecido como yo, amados, con esta lectura. A mí me quedó muchísimo, fíjense que usted no cree, muchas hojas acá y acá, y no le digo acá abajo que tengo más. Pero después podemos hablar y charlar un poco más y ser más bendecidos en el día, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a orar, igual tenemos más para hablar de esta epístola. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Estuvimos hablando un poco de lo que Pablo habla, aunque él lo habla de otra forma. Aunque Pablo no habla del sacerdocio, así como lo está hablando este escritor, pero Pablo sí habla de la justificación y de la redención. El autor nos mostró también que somos pecadores, que necesitamos a alguien que nos represente, un sumo sacerdote, alguien que toma nuestro lugar, alguien que cargue, como dice Isaías 53, los pecados sobre él, que vaya a la cruz, que sea el sumo sacerdote, que sea un cordero, que haga expiación por nuestros pecados. Todo eso se cumple en Jesucristo. Por eso le agradecemos, amado Padre, porque este sumo sacerdote que apuntaba al Señor Jesucristo, Él es superior, supremamente glorioso sobre todo. Usted lo designó para llevar a cabo esta tarea. Y Él terminó esta tarea siendo fiel y obediente hasta la muerte, Señor. Su ministerio, Señor, fue un ministerio, Señor, en esta vida de sufrimiento y muerte. Por eso puede entendernos, Señor, a nosotros. Le pedimos, Señor, que siga bendiciendo este día. Le agradecemos, Señor, por este alimento, Señor, que podemos seguir en su presencia. Gracias, amado Padre. Todo esto le pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.